vamos a empezar desde el principio. Luis, ¿cuál sería el panorama en torno a esta situación en México sobre el periodismo? Seguimos siendo, sin lugar a dudas, uno de los países más peligrosos para ejercer esta labor, ¿cierto? Y sobre todo te diría, Tony, que no solo es el hecho de que las y los periodistas estén pues muchas veces sin el amparo de la ley y de la protección frente a el crimen organizado y otros, sino especialmente me parece que el presidente López Obrador es el que mete el tema y el que estigmatiza a los medios de comunicación desde las conferencias de prensa cada mañana, que pues sabemos es la herramienta favorita del presidente para comunicar y muchas veces la única actividad de gobierno en un día cualquiera. Y por lo tanto, me parece que al presidente López Obrador, al poner este tema en la discusión de la forma en la que lo hace, es decir, desacreditando todos los medios y lo que se publica en los medios que no es favorable a su gobierno, pues genera una percepción en la cual los medios están en su contra simplemente porque así lo dice el presidente y no porque estén haciendo su trabajo, que además me parece que en México ha costado vidas, y no estoy exagerando, que la libertad de expresión se consolide después de tantos años de presión y de censura. Creo que es desafortunado, por supuesto, que el presidente haga esto desde el gobierno, además con el uso de recursos del pueblo, como él le llama, y que pues esa sea finalmente una de las guías de su gobierno, de los ejes de la opinión desde su gobierno y también desde la comunicación del gobierno. ¿Peligra la libertad de expresión en los tiempos de la 4T de alguna u otra manera? Pues mira, sobre todo creo que lo que se pone en disputa o lo que está sucediendo es un debate sobre si la libertad de expresión es basada en realidad o en datos verificados o no, lo cual pues me parece que es completamente, es un debate falso de parte del presidente López Obrador sobre lo que decían hace un momento Pamela y Eduardo respecto de si hay una relación entre los gobiernos y los medios de comunicación. Aquí el asunto está en que independientemente de esa relación, lo que el presidente argumenta respecto de por qué dice que los medios de comunicación, uno, están en su contra, y dos, por eso publican notas que él dice que son o falsas o engañosas o que simplemente están en contra de él y por eso él dice, falsamente por cierto, que él es el presidente más atacado por los medios de comunicación en los últimos 100 años, es porque supuestamente ya no da el mismo, en aras de la austeridad y de combatir la corrupción, ya no da la misma cantidad de dinero a los medios de comunicación y por eso entonces van en contra del presidente. El argumento es falso y no se sostiene porque justamente es al revés. Es decir, si los medios de comunicación no dependen del gobierno, entonces los medios de comunicación tienen que depender completamente de sus audiencias, completamente, o en una mayor proporción de sus audiencias, y por tanto tienen que sustentar todo lo que publican diariamente en la prensa, en el radio, en la televisión, en fin, en todos los medios. Si eso que publican no está sustentado, es decir, noticias falsas o engañosas, en fin, entonces las audiencias se van. Y si las audiencias se van y los medios pierden credibilidad, los patrocinadores se van también. Entonces, aquí el asunto está en que justamente sin tanto dinero como recibían en gobiernos anteriores, que eso es otro debate, pero como lo dice el presidente López Obrador, sin el dinero del gobierno, entonces los más obligados a publicar noticias que están claramente sustentadas son los medios que no reciben ese dinero. Y por el contrario, hace un momento mencionaba Pamela el caso de La Jornada. Bueno, pues La Jornada es el periódico que más veces retoma las conferencias de prensa como nota principal, primera plana, de los 7 diarios más importantes a nivel nacional al día siguiente. Es decir, pasa todo un ciclo noticioso que ya sabemos ahora, el ciclo es 24 horas, y aún así, a pesar de todo lo que suceda en el día,
retoman lo que dice el presidente López Obrador. Es el número uno. Y por eso es el periódico, el diario impreso, que más dinero recibe del gobierno. Es decir, al revés. Los medios que reciben el dinero del gobierno no están obligados a sustentar lo que dicen, porque pues de cualquier forma está garantizado, están becados por el gobierno. Entonces, si los medios que publican lo que dice el presidente López Obrador no verifica, y si además, y aquí está la gran paradoja, el presidente López Obrador, sin sustentar lo que dice cada mañana en las conferencias, nosotros en Spin llevamos una cuenta que ya rebasa las 58,000 afirmaciones falsas o engañosas o no sustentadas en las conferencias de prensa. Es un promedio de 88 por conferencia. Imagínate, las conferencias duran en promedio 120 minutos, de los cuales no todo el tiempo habla el presidente López Obrador, hablan otros funcionarios, hablan las y los reporteros. 88 afirmaciones por conferencia en promedio que no se pueden probar, y eso es lo que trasciende a los medios como La Jornada, que publican lo que dice el presidente sin verificar. Así que el argumento no se sostiene. Ese es el punto, me parece, y evidentemente también, hay que decirlo, esta es una estrategia que no es nueva, está basada en presidentes que tratan de desacreditar a los medios de comunicación con tal de hacer su propia versión y su propia narrativa como la verdadera, y ha sucedido en Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Ecuador con Rafael Correa, en Brasil con Jair Bolsonaro, y pues obviamente con Cristina Fernández en Argentina y por supuesto Donald Trump en Estados Unidos. Oye, Luis, un selecto grupo del cual seguramente ahora forma parte López Obrador. Pero mira, una pregunta, Luis. ¿No te cobra más tu psiquiatra por estar viendo diario La Mañanera? No cobra más, pero sí la veo más seguido. Eso sí es cierto, ¿eh? Nos vemos más frecuentemente. ¡Qué paciencia! No, qué hígado. Pero bueno, pero ahora ya es más divertida, ¿no? Ya podemos escuchar a Juan Gabriel, ya podemos escuchar a Marco Antonio Muñiz, en fin. Pero bueno. Dos cosas. Una, como decía Eduardo hace un momento, como dice, sí es cierto, los medios de comunicación se les van, pero la palabra o la frase clave que usaste, Eduardo, es que es a veces se les van, a veces. Si fuera frecuentemente y fuera al revés, es decir, que a veces publican algo sustentado, entonces esos medios no se sustentarían, no vivirían. De acuerdo, pero cuando se les van a veces, no dan lo mismo que le pedimos a López Obrador. No rectifican. Aquí no va a ser como el New York Times, Washington Post, que dicen, nos equivocamos. Eso es por la ley, claro. Si escriben algo de ti en Estados Unidos, tú demandas al medio si está mal publicado y lo quiebras. Eso está claro. Y aquí también se puede. Aquí, pues, mandas una carta y no la publican en el mismo lugar. En fin, es más compleja la ley, pero lo que voy es, eso sucede a veces. Y aquí el asunto está en que muchas de estas notas se presentan de esa forma y están así porque el gobierno no da la información. Coincidimos, la conferencia es un ejercicio de propaganda, no es de información, no es de transparencia, no es de rendición de cuentas, y esto se da en buena medida porque el gobierno o no tiene la información, otra vez no la sustenta, o no la publica completa, o la publica mal, o la publica a destiempo. En fin, el gobierno es el que genera este desfase en que los medios de comunicación, que obviamente siempre quieren todo y rápido, es normal, el gobierno no esté a la misma altura. Eso por una parte. Entonces, ellos son los generadores de estas confusiones, el gobierno. Y segundo, es cierto que nosotros, por decir, los que vemos las conferencias, no quiero meterme en otra clasificación, simplemente los que vemos las conferencias de prensa, somos muy diferentes de la base electoral del presidente López Obrador, porque está comprobado que la base electoral del presidente López Obrador, de entrada, no le interesa la política, segundo, no le interesa la información, las noticias, en fin, tienen otros intereses, bien o mal, así es. Y es por ello que lo interesante de esto es que las conferencias de prensa, por más que el presidente y algunos digan, no, es que el presidente le habla a su base, pues es que no la ven. Ellos presumen y han repetido muchas veces que ven la conferencia millones de personas, pero nunca han mostrado ratings
share, nada, precisamente porque esto va a la baja. Nosotros decidimos llevar el seguimiento de las vistas en la cuenta de Facebook del presidente para tener un parámetro. El presidente tiene 8 millones de seguidores en Facebook y el promedio de vistas de las conferencias es menos del 7% de los seguidores del presidente en Facebook, menos del 7%. Y además, recordemos que para que se cuente un video como visto en la línea de tiempo en Facebook, se necesitan solamente 3 segundos. Entonces, en realidad, nadie está viendo la conferencia. Evidentemente hay un eco entre los medios de comunicación porque es el presidente el que habla, por supuesto. Eso va a ser así aquí y en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, Oye, Luis, eso trascienda, es difícil. ¿Estaríamos hablando de un fracaso? ¿La mañanera es un fracaso? No. Es la forma en la que el presidente López Obrador utiliza una herramienta de comunicación y abusa de ella, pero es la peor herramienta para hacerlo. Es por ello que ningún otro presidente antes de él lo ha hecho en la historia del mundo. Nunca antes un presidente ha hecho conferencias de prensa diarias como las hace López Obrador. Más bien es una versión prorrateada durante la semana de un aló presidente. Como el presidente no canta, pone videos de Juan Gabriel.